Continuamos en esta edición especial de Visión 7 de la televisión pública cuando pasaron 35 minutos de las 9 de la noche. Nos vamos una vez más en vivo a la estación de Once. Alejandra, adelante. Así es, Agustina, porque bueno, hay que tener en cuenta que ya la hora pico ha pasado, ya van a ser las 10 de la noche y bueno, la gente de a poco comienza a acercarse en menor número hasta aquí, hasta esta estación. Hay que tener en cuenta que desde la 1 de la mañana hasta las 3 de la mañana cierra la estación, a las 3 de la mañana del día de mañana va a comenzar de vuelta y hay que tener en cuenta también que van a funcionar solamente dos carriles, dos andenes, perdón, el número 4 y el número 5, porque recordemos que el número 1, el 2 y el 3 son que están totalmente cerrados, están con una madera de color marrón para que la gente no pueda ver, no se acerquen los curiosos y bueno, los peritos de la Policía Federal puedan trabajar tranquilos para tratar de recabar toda la información que ellos consideren necesaria para la causa. Recordemos que el secretario de Transportes, Schiavi, dijo que se va a secuestrar la cámara de la estación, la cámara fija, también la cámara de la formación de la máquina de este vagón y todo aquel elemento que sirva para informarse mejor acerca de lo que pasó con este terrible accidente aquí en la estación de Once. Gracias, Alejandra. Bueno, y como ella recién nos explicaba, esta formación que tuvo esta mañana y protagonizó este accidente, ella nos decía recién, está detrás de estas lonas y carteles que se fueron poniendo por parte de la policía con el objetivo de que en la jornada de mañana pueda continuarse con las tareas de peritaje respecto de esta formación que embistió esta mañana contra el andén a las 8:33 de la mañana y provocó que el segundo de sus vagones se incrustara dentro del primero y avanzara unos 7-8 metros uno sobre otro, y esto fue lo que provocó la muerte de tantas personas. Estamos hablando de 49 y más de 600 heridos. Ustedes saben que además se fue a lo largo del día modificando el número de personas que estaban siendo asistidas en los distintos hospitales con distintos grados de gravedad. Fueron varios los hospitales porteños que estuvieron asistiendo a cada una de las personas que eran trasladadas por el SAME, por bomberos, por la policía, a cada uno de los hospitales porteños que hace un ratito repasábamos. Otra actividad que se hizo esta tarde, que fue anunciada antes del mediodía por el arzobispado porteño, fue una misa que se realizó en la Catedral Metropolitana. Este fue el lugar que sirvió para rendir un homenaje y además para todas aquellas personas que pertenecen a la Grey Católica, servir para contribuir a una búsqueda de consuelo para todos los familiares de las personas que fallecieron o que fueron heridas en este terrible accidente en Once. Con el santo ayuno cuaresmal, un camino de verdadera conversión. No podemos dejar de tener presente en esta misa, de dejar de rezar y también de pensar por las víctimas del accidente de esta mañana. 49 muertos según el último informe, 600 heridos, algo inexplicable. Otras las tantas muertes absurdas ante las cuales no hay palabra, no hay explicación, no hay sentido. Y frente a este telón de fondo, frente a este marco, frente a esta realidad, surge la pregunta que escuchamos en la primera lectura, al final: ¿dónde está tu Dios? Muchos harán esa pregunta, muchos nos harían esta pregunta: ¿dónde está tu Dios? Misa que se hizo hoy a las 6 de la tarde en la Catedral Metropolitana. Volvemos a Once, Alejandra. Así es, Agustina, porque bueno, a estas horas la estación de Once
Parece como si fuera un día normal, hay muchísima menos gente que la que hubo durante toda la tarde. Ya hay pocos familiares los cuales se acercan aquí a leer las listas porque bueno, ya pasaron muchísimas horas, muchos ya perdieron las esperanzas y se resignan a ir a buscar a sus familiares, bueno, a los peores lugares. Como te decía anteriormente, durante toda la tarde hubo unas lonas de la Policía Federal de color azul que estaban tapando los andenes 1, 2 y 3 en el lugar del accidente porque los peritos estaban retirando los cuerpos de las personas que fallecieron en esta tragedia y después estaban empezando a recabar estas pistas que yo te decía anteriormente. Lo cierto es que para evitar la mirada de los curiosos y mucha gente que se acerca aquí también mucho por curiosidad, colocaron estas especies de maderas que tapizan absolutamente todo, bien desde arriba hasta abajo, desde el andén número 1 hasta el andén número 3. Hay poca guardia policial en estos momentos. Más temprano hubo un cordón doble de efectivos de la Policía Federal y también de la Guardia de Infantería, porque muchos usuarios querían viajar, no podían y bueno, la gente a veces no entiende, no toma conciencia de lo que es una tragedia de este tipo, se empezaron a pelear, agredieron a la prensa y por eso es que se colocó esta especie como de valla, esta cinta de peligro y todos nos tuvimos que correr unos metros más hacia atrás. Lo cierto es que las estaciones, los andenes, 4 y 5 siguen funcionando hasta la 1 de la mañana, que es cuando cierra la estación, y a las 3 de la mañana del día de mañana ya se retoma la actividad aquí en la estación de Once. Ale, si te parece, reiteremos para alguna de aquellas personas que todavía tenga que tomar un tren destino al oeste, esto que estabas contando, ¿qué implica respecto de las demoras que hay en el servicio, siendo que de los 5 andenes hay 2 funcionando? Claro, así es. Obviamente no van a tener la frecuencia diaria que tienen las formaciones, ¿no? Habitualmente, pero bueno, van a tener que tener paciencia, esto lo van a entender sí o sí. Van a poder viajar a sus casas, van a poder regresar a sus hogares, pero bueno, armarse un poco de paciencia, entender también qué es lo que pasó aquí. Y bueno, recordar que solamente funcionan los andenes 4 y 5, hoy hasta la 1 de la mañana, y a partir de las 3 de la mañana ya vuelven a funcionar. Ale, volvemos con vos entonces en cualquier momento allí en vivo en la estación 11, el trabajo de Alejandra Corrales. Sí, sin lugar a dudas ha sido, por supuesto, el desarrollo más tranquilo en el regreso a casa en la estación de Once, como pudimos observar. Seguramente muchos de los pasajeros que hoy vinieron a Capital Federal a trabajar decidieron volver a sus casas por otros medios y no eligieron el tren para hacerlo tras este accidente de la mañana. Muy bien, vamos a compartir ahora la repercusión que tuvo este gravísimo accidente. Se habla de que es el tercero más grave en la historia, en la larga historia que tienen los ferrocarriles en nuestro país, y de esta manera fue reflejado en los distintos medios de comunicación del mundo. Algunos, por ejemplo, que han reflejado este accidente no solo en la región, sino también en diferentes partes del mundo. Estamos compartiendo El Mundo de España en su portada. Así lo incluía también la BBC de Londres, al menos 48 muertos y 600 heridos en el choque de tren en Buenos Aires. Vemos también otros de los diarios, por ejemplo El Universal, que también se refiere a esta tragedia en la Argentina, un diario mexicano por supuesto. Y destacaba también la condolencia del gobierno. El Tiempo de Colombia también en su portal destaca este accidente en nuestro país, con más de 600 heridos. La prensa mundial que se ha hecho eco de esta tragedia en nuestro país. Por ejemplo, el diario Washington Post tituló que cientos de heridos se produjeron por el choque de un tren argentino contra la estación durante la mañana, señalando por supuesto la hora pico. También, por ejemplo, el diario chileno La Segunda, en su edición online, tituló escalofriantes relatos de los pasajeros de la tragedia argentina, algunos de los medios que han reflejado este accidente en nuestro país. Bueno, y por supuesto también hay otros diarios del mundo que lo han reflejado, incluso desde distintas embajadas y consulados en la ciudad de Buenos Aires se estuvo intentando recabar información. Por ejemplo, una de las mujeres que hasta bien entrada la tarde no se había podido localizar, su nombre es Tatiana Lezama, ella es una joven mujer de 33 años, está embarazada de 6 meses y es de nacionalidad boliviana, por supuesto, muy
muchos de los hermanos latinoamericanos que viven y trabajan aquí en la ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires seguramente también formaban parte de este conjunto de pasajeros que tuvo este accidente esta mañana y que reiteramos, en la mayoría de los casos, seguramente, como escuchábamos hace un ratito en los testimonios, se trata de trabajadores. Y este accidente lo reflejó la prensa mundial y también el mundo envió sus condolencias. Recién compartíamos las condolencias que llegaron desde España, también del Reino Unido. La embajadora de los Estados Unidos en Buenos Aires, a través de su cuenta oficial en Twitter, dijo que lamenta este trágico accidente y ofrece sus condolencias a las familias afectadas. También el gobierno de México, lo destacaba uno de sus diarios, hizo llegar sus más sentidas condolencias al pueblo y al gobierno argentino por el lamentable accidente ferroviario en la ciudad de Buenos Aires. Y el presidente de Chile, lo veíamos también, lo destacaba el portal del diario La Segunda de ese país, el presidente chileno Sebastián Piñera también expresó sus condolencias y se comprometió a enviar ayuda a nuestro país. Bueno, por supuesto, porque se trata de un gravísimo accidente. Hablamos en este momento de 49 personas que perdieron la vida, más de 600 heridos y, como decíamos antes, el tercero en la historia en gravedad y cantidad de muertos por accidente ferroviario en nuestro país. El que está señalado como el peor accidente de la historia ocurrió en la localidad de Benavides, también en el mes de febrero. Exacto, esa triste coincidencia, ¿no? Sí. Estos tres accidentes ocurrieron en el mes de febrero, decías, el de Benavides en el año 1970, esto ocurrió el 1 de febrero, tuvo como consecuencia 200 muertos en este caso y cientos también de heridos. Luego también en febrero, pero en el año 1978, el día 25, fue el otro grave accidente. Exactamente, esto pasó a las 7:22 de la mañana del 25 de febrero del 78 en un paso a nivel en la estación Sapereira de Santa Fe. Había un semáforo en rojo y una campanilla estridente, pero el tren Estrella del Norte avanzaba, llevaba 2.130 pasajeros y alguien cruzó las vías en ese instante. Allí también hubo 58 personas que perdieron la vida, esto fue en el año 78, y en el que decíamos, el más grave de la historia de los ferrocarriles, en 1970, allí en Benavides, entre Maschwitz y Pacheco, un tren estaba detenido en la estación y otra formación lo embistió por completo como si no lo hubiera visto. Esto fue lo que significó la muerte de un número muy importante de personas. Pero el accidente de esta mañana es el más importante que ocurrió dentro de Capital Federal y el antecedente de accidente ferroviario, el más cercano que tenemos en nuestro país, ocurrió en septiembre del año pasado entre dos trenes y un colectivo, ustedes lo recordarán, en el barrio porteño de Flores, donde murieron en este caso 9 personas y más de 200 resultaron heridas. Entiende en esa causa el juez Ercolini, ustedes recuerdan, también fue cobertura de Visión 7 y de la televisión pública, ocurrió una madrugada cuando un colectivo de la línea 92 avanzaba por Artigas, allí pegadito a la estación de Flores. Todavía era de noche, las cámaras de la Policía Metropolitana pudieron grabar todo el accidente, la barrera estaba semibaja y esto había sido motivo de controversia sobre cómo había interpretado ese chofer de esa línea de colectivos esa señal, a pesar de que sí estaba encendida. Bien dimos cuenta en su momento de ello, la señal sonora, es decir, estaba la campanilla titilando. Bueno, esta persona tomó la decisión de, a pesar de eso, pasar por sobre las vías, fue embestida por una formación que iba ingresando a la estación Flores, que chocó contra otro tren que estaba estacionado en aquel momento. Reiteramos entonces, eso significó la muerte de 11 personas, 200 heridos y ocurrió el 13 de septiembre. De todos modos, habría que decir que este año hubo un antecedente que fue el 4 de enero. Afortunadamente no tuvo, Robert, víctimas fatales, pero sí 8 personas resultaron heridas una tarde en el ferrocarril San Martín, en la estación Palermo. Recordás que iban personas colgando en los estribos, con las puertas abiertas del tren, una tarde de calor, que se cayeron sobre el puente Pacífico.
bueno, hubo 8 personas heridas, pero por suerte de este último accidente no hay que lamentar víctimas fatales. Y sobre los antecedentes de accidentes ferroviarios en nuestro país, en este caso, decíamos, el tercero más grave que ha sucedido a lo largo de la historia de la Argentina y el más grave e importante en Capital Federal, tenemos un informe. El accidente del tren de la línea Sarmiento en la estación 11 es el tercero más grave de la historia ferroviaria argentina, con una coincidencia trágica. Los 3 sucedieron en el mes de febrero. El más trágico por la cantidad de víctimas fatales tuvo lugar el 1 de febrero de 1970 en la localidad de Benavides, en el norte del conurbano bonaerense, cuando un tren proveniente de Tucumán impactó con otro que hacía el recorrido Zárate-Retiro y que estaba detenido por una falla técnica. El accidente dejó un saldo de 200 muertos y cientos de heridos. También en febrero, el día 25, pero del año 1978, murieron 55 personas y casi 60 resultaron heridas cuando una formación del tren conocido como Estrella del Norte embistió a un camión con acoplado en la localidad de Pereira, en la provincia de Santa Fe. El tren de la empresa TVA, que provocó la tragedia de este miércoles al no poder frenar en la terminal ferroviaria de Once y chocar con los frenos hidráulicos, dejó 49 víctimas fatales en la propia estación y más de 600 heridos, muchos de los cuales se encuentran en muy grave estado. Bueno, allí estaba entonces el repaso de lo que fueron los más graves accidentes en la larga historia que tiene el ferrocarril en nuestro país. Más de 670 fueron los heridos por este accidente en Once y por supuesto lo que se está pidiendo ahora es sangre. Claro, por supuesto, por eso en los distintos hospitales donde fueron atendidas las víctimas, es una lista importante de hospitales de la ciudad de Buenos Aires, se está pidiendo que las personas que tengan posibilidad se acerquen a donar sangre. Algunos datos importantes a tener en cuenta ante la donación de sangre. Dijeron las autoridades de los distintos hospitales que no es necesario tener un ayuno absoluto, digamos, usted si mañana a la mañana pasa por algún hospital o tiene ganas o posibilidad de acercarse a donar sangre, tiene que pesar más de 50 kilos, puede tomar un té, comer alguna galletita de agua, inclusive como para no salir en ayunas de su casa y acercarse a algunos de los hospitales. Será por supuesto muy agradecido la posibilidad que alguien tenga de ir a donar sangre. Reiteremos entonces los hospitales en los cuales fueron trasladados heridos de este grave accidente. Se puede donar sangre entonces en los hospitales Ramos Mejía, Rivadavia, Argerich, Piñero, Pirovano, Zubizarreta, Santoyani, Fernández, el Hospital Pena, el Hospital Vélez Arfiel y también en el Durán. Prácticamente cubre todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Hablamos del Santoyani, por ejemplo, allí bien pegadito al oeste, estamos hablando de Liniers, o el Hospital Fernández, aquí mucho más cerca de donde estamos transmitiendo desde la televisión pública, en el barrio de Recoleta, que es donde se encuentra este hospital. Entonces reiteramos un pedido de donación de sangre para todas aquellas personas adultas mayores de edad que pesen más de 50 kilos y que no estén en este momento recibiendo, por ejemplo, un antibiótico y que no hayan tenido alguna enfermedad grave. Si tienen posibilidad de ir a donar sangre, estarán, por supuesto, los familiares de aquellas personas que están heridas muy agradecidos. Por supuesto, sabemos que la donación de sangre es indispensable para este tipo de casos y que no hay ninguna otra manera de conseguir sangre más que sea donada por otra persona. Exactamente, y recordamos, por supuesto, de cualquier grupo y factor pueden donar sangre para más de los 600 heridos producto de este accidente en Once. Vamos a repetir los teléfonos a donde ustedes pueden recabar información sobre los heridos. Les recordamos que el 136 y 147, que dependen del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, funcionaron hasta las 8:30 de la noche, así que los teléfonos habilitados para recabar información de asistencia a familiares de las víctimas de este accidente en Once serán entonces el 4-318-3682 o el 4-318-3462, teléfonos habilitados por el Gobierno Nacional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Saben además que en los distintos portales de internet, inclusive también en la estación 11, en este momento están colgadas las listas con los nombres de todas las personas que resultaron heridas y a qué hospitales fueron trasladadas. Información importante también, si todavía hay, como suponemos que todavía hay, cuando faltan 5 minutos para las 10 de la noche, familiares de pasajeros que viajaban en esta formación que todavía no fueron encontrados. Hace un ratito dábamos cuenta de la búsqueda de una chica que estaba todavía buscando a Tatiana, su amiga, y que todavía no ha podido localizarla. Esta es lamentablemente la realidad de muchas familias que en este momento todavía no han tenido posibilidad de dilucidar qué fue lo que pasó con sus seres queridos. Por eso es importante que sepan que, por ejemplo, en la página web de la Agencia Oficial de Información, estamos hablando de la agencia TELAM, su dirección web es www.telam.com.ar. Allí está también publicado el listado completo de las personas que fueron heridas y cada uno de los hospitales a los que fueron trasladadas, por si todavía tienen que necesitar este tipo de información. Testimonios que se han repetido a lo largo de todo este día y que continúan a minutos de las 10 de la noche. Nosotros seguimos en Visión 7, en la televisión pública, con esta edición especial. Hacemos ahora una pausa, quédense con nosotros, enseguida estamos de vuelta.